por eso se ha decidido llamarlo mejor stroke perinatal para pues como acoger todo el espectro de esta entidad. Entonces, para empezar, para definirlo, vamos a tener que el stroke neonatal o el accidente cerebrovascular neonatal es parte de un espectro de accidente cerebrovascular perinatal que típicamente va a ocurrir en bebés, se habla casi siempre en bebés a término o cercanos al término. Generalmente, pues entonces va a ser un evento que ocurre debido a una interrupción focal o multifocal del flujo sanguíneo, que puede ser arterial, puede ser venoso o puede ser, y que lo vamos a confirmar su origen pues mediante la realización de neuroimagen, idealmente de resonancia. Entre los accidentes cerebrovasculares que tenemos identificados, tenemos que aproximadamente el 80% van a ser de origen arterial isquémico, que igual eso lo vamos a ver más adelante en epidemiología, y el resto pues van a ser los hemorrágicos y los de origen venoso. Y generalmente, aunque el espectro en algún momento se habló que era desde el nacimiento hasta los 28 días, luego dijeron que entre las 28 semanas o 28, 27 semanas de edad gestacional hasta los 28 días de nacido, pues ya muchos autores hablan que pues los eventos se pueden empezar a ocurrir desde la semana 20 de gestación hasta los 28 días de vida. Los tipos o los espectros que vamos a tener van a estar definidos por las características clínicas, por la presentación, por el momento de presentación de los síntomas del paciente o el momento en el que se evidencian y por las características de la neuroimagen que se realiza. Se pueden clasificar también por el tipo de lesión, por la afectación del tipo de vaso, ya sea si son arteriales, si son venosos, y lo que les dije, por el momento de presentación, 80% de origen arterial y el 20% restante dividido entre la trombosis de senos venosos y por la hemorragia cerebral primaria. Y es importante, eso me parece muy importante hablar de este tema, porque un diagnóstico y un tratamiento adecuados y a tiempo va a tener unas implicaciones importantes sobre la vida del niño y sobre todo sobre la vida pues, de ese núcleo familiar que se va a ver afectada, porque como van a ver, pues el pronóstico de estos pacientes siempre va a estar comprometido y hacer una intervención a tiempo o al menos darle una claridad a los papás sobre qué pasó con el niño, pues va a cambiar bastante pues, ese entorno familiar. Entonces, en esta presentación, parte de lo que quiero responder son las preguntas frecuentes que se pueden hacer los familiares y lo que nosotros deberíamos tratar de responderles. Entonces, al familiar siempre, y sobre todo a la mamá, pues la va a perseguir con esta respuesta de por qué le pasó esto al niño, si ella tuvo alguna responsabilidad o si hubo un evento que se pudiera prevenir, qué podemos hacer para ayudar a esa familia y para ayudar a ese paciente y qué significa esto a futuro para ese paciente. Entonces, es importante que los avances que se han dado en neuroimagen en los últimos años nos ayudan a definir los tipos y definiendo los tipos podemos pensar más en una etiología de por qué ocurrió este accidente cerebrovascular en estos recién nacidos y va a facilitar el diagnóstico, la atención clínica y el seguimiento pues, a largo plazo de estos pacientes. En cuanto a la presentación, vamos a tener que la mayoría de los casos, hasta casi que un 50% de los casos, sobre todo del stroke de tipo isquémico arterial, se va a presentar durante los primeros días de vida. Generalmente estos pacientes pues, van a cursar con cada stroke va a tener podría tener una clínica diferente, pero generalmente van a debutar pues, con crisis neonatales. Pero pues aquellos que debutan o que tienen una sintomatología y que son los que podemos detectar, van a ser los sintomáticos agudos, y aquellos pacientes que van a cursar asintomáticos ya generalmente los vamos a encontrar es hacia la infancia y son de los que vamos a hablar como presunto o presuntivo stroke neonatal. En cuanto a la clasificación, que también ya les voy a hablar más adelante de esto, la podemos encontrar como aguda o presuntiva, arterial o venoso, isquémico o hemorrágico, y de acuerdo pues a esto que ya les hablé, vamos a tener 6 estados o 6 tipos, como 6 clasificaciones, tanto clínicas como radiográficas. Entonces, para hablar de la clasificación, entonces, tanto el ictus perinatal agudo como el presuntivo puede ser, como ya les dije, de origen arterial o venoso y puede ser isquémico o hemorrágico. En cuanto a la distribución de ese accidente cerebrovascular isquémico arterial neonatal, generalmente el compromiso suele ser de la arteria cerebral media y va a predominar o dar más predominio pues, de la presentación en el lado o en el hemisferio izquierdo.
La afectación de la corteza cerebral probablemente va a aumentar entonces el riesgo de que el paciente haga una clínica aguda o haga las crisis neonatales de las que les estaba hablando. Mientras que los pacientes que presentan ya como tales unas diásquisis de las vías motoras pueden ayudar a predecir la discapacidad motora que van a tener estos pacientes, como ya les dije, a futuro, que generalmente lo vamos a empezar a detectar entre los 4 o 6 meses de vida. En cuanto a la trombosis sinovenosa cerebral neonatal, esta la podemos definir como la presencia de un trombo en una o más de las venas cerebrales o de los senos durales, como vemos acá en la imagen, el lado de acá. Y el hemorrágico neonatal lo vamos a definir como una acumulación, como lo vemos acá en la imagen, una acumulación focal de sangre dentro del parénquima cerebral, que la podemos confirmar ya sea mediante imagen o mediante pues, necropsia en los pacientes que tienen fatalidad. Y en estos pacientes la encefalopatía, las crisis, la alteración del estado mental o el déficit neurológico, generalmente lo vamos a ver pues, en los 28 días posteriores al parto. Generalmente en estos pacientes con el stroke de tipo hemorrágico vamos a hablar de los pacientes que son recién nacidos a término y no de los pacientes pues, que tienen sangrados de matriz germinal secundario pues, a una prematurez. Entonces, como les decía, lo podemos clasificar así, como el perinatal sintomático agudo, en el que vamos a encontrar el neonatal arterial isquémico, la trombosis senovenosa cerebral neonatal y el stroke hemorrágico neonatal. Acuérdense que les dije que es el que vamos a encontrar más frecuentemente va a ser el arterial isquémico. Y el presuntivo, en el que podemos encontrar igualmente un stroke perinatal arterial isquémico, que va a tener prácticamente los mismos factores de riesgo, la misma etiología, sino que es simplemente el paciente en el que no debutó o que no tuvo una sintomatología durante el periodo neonatal y que lo vamos a encontrar ya durante su infancia, pues por las secuelas que va a tener. Podemos encontrar en el presuntivo también el infarto venoso periventricular, que es la misma trombosis senovenosa cerebral neonatal, o el stroke hemorrágico, las secuelas que deja el stroke hemorrágico. También vamos a tener unos hallazgos pues, en la neuroimagen diferentes y también va a ser el paciente que encontramos durante ya su periodo de lactante o de infante. Y el stroke hemorrágico perinatal presuntivo, que también es el que encontramos pues como tal ya unas secuelas en la imagen. En cuanto a la epidemiología, tenemos que esta es muy variable y en cada estudio que uno lee pues va a encontrar unos datos diferentes, pero en general podemos hablar de que es una entidad que ocurre muy frecuentemente. Entonces alguien que esté expuesto a pacientes neonatales va a encontrar varios pacientes durante pues, lo largo de su vida, que puede ocurrir en 1 de cada 1000 nacidos vivos. Y de estos casos, de estos 1 de cada 1000, aproximadamente el 80% va a ser secundario a un infarto arterial isquémico, o también podemos hablar de 1 de cada 3500 nacidos vivos. Este stroke en la etapa perinatal es mucho más frecuente que encontrarlo durante cualquier otro paciente, en la vida de cualquier otro paciente pediátrico. Entonces, hasta 6 veces mayor en proporción el accidente cerebrovascular en la etapa neonatal que en la infancia o en la adolescencia. Y que en cuanto al stroke neonatal hemorrágico, pues tenemos unos diferentes datos. En un estudio de Armstrong y Wells se encontró que podía ocurrir en hasta 6.2 pacientes de cada 100.000 nacidos vivos, pero esta proporción cambia mucho en otros estudios como unos de Cole, en el que se encontraba que ocurría en 1 de cada 6.300 nacidos vivos. Ya para entrar a hablar de los factores de riesgo, entonces hay unos factores de riesgo de los que se habla que no están como tal muy bien definidos o no están muy bien relacionados, pero hay unos que sí tienen ya mucha más certeza y son mucho más objetivos. Entonces vamos a tener unos factores de riesgo que van a ser como tal propios del paciente o neonatales y unos factores de riesgo ya más asociados a la madre. En cuanto a los neonatales, entonces tener una activación normal de factores de coagulación en la madre, pero unos niveles bajos en el recién nacido durante el periparto puede ser un factor de riesgo para que tengan un evento cerebrovascular. Una trombofilia hereditaria, las lesiones o las cardiopatías complejas,
los trastornos de la coagulación. Entonces, en todos los pacientes en que sospechemos tenemos que descartar trastornos de la coagulación por factores secundarios, pues a factores infecciosos, a infecciones tipo TORCH. En cuanto al traumatismo, lo nombraban, pero luego se ve que realmente no hay una relacionalidad, y esto es importante tenerlo en cuenta y explicárselo a los padres, porque siempre pues eso les va a dar un poquito de paz respecto pues a la culpa que tengan ellos o no de esta enfermedad. La asfixia perinatal puede cursar concomitante el paciente con un stroke neonatal y una asfixia perinatal. Entre los dos diagnósticos no son excluyentes, pero pueden cursar, pues es difícil hacer una diferenciación diagnóstica porque la sintomatología o el cuadro inicial es muy similar. Y también se habla de las mutaciones del COL4A1, que es una subunidad del colágeno tipo 4, que desempeña un papel importante en la angiogénesis. Entonces, estos también van a tener unas características importantes que también les voy a nombrar más adelante para que lo tengan en cuenta y pues hacer como tal un diagnóstico diferencial en estos pacientes. En cuanto a los diagnósticos maternos, se habla en general de que una paciente que está en su primera gestación, una paciente que cursa con coriamnionitis, con oligohidramnios, con una ruptura prematura de membranas, con un parto instrumentalizado, una cesárea de emergencia, trastornos de la coagulación o preeclampsia, van a ser madres que hay mayor riesgo de que tengan un niño con un stroke neonatal, pero de estos se ha visto que no todos realmente pues cumplen tienen un OR realmente importante. Entonces, para empezar, hablando de lo de la nuliparidad o la paciente que es primigestante, vamos a tener que realmente pues no hay una homogeneidad de esas variables exploradas y que las asociaciones sugeridas son muy inconsistentes. En cuanto a la nuliparidad, tenemos que es un factor de riesgo significativo en 4 estudios que se realizaron. Se realizó, aquí vamos a comparar 6 estudios, el primero es de 1997 y el más nuevo es el de 2016, pero en el que realmente se encontró pues o el que tomó más cantidad de pacientes fue el estudio de 2010 en el que hubo unos controles de 45.508 casos de pacientes y unos casos de 100. Entonces, en estos estudios se encontró, en cuanto a la nuliparidad, un OR que oscila entre el 2 y 3.4 en cuanto a este factor asociado al stroke. Otros estudios sugieren que la preeclampsia o la diabetes gestacional podía estar asociado con el accidente cerebrovascular isquémico arterial neonatal, pero el vínculo también en los 4 estudios pues fue un vínculo muy pequeño, inconsistente entre los 4 estudios entre los 3 estudios que tenían pacientes pues de este tipo. En cuanto a la cesárea de emergencia, realmente pues tampoco se muestra que haya un OR muy importante. La necesidad de reanimación igual, pues tampoco son muy consistentes los datos. Las alteraciones en la frecuencia cardíaca importantes en el paciente tampoco muestran pues como una consistencia muy marcada de esos datos. El manchado de meconio, la prolongación de la fase activa del trabajo de parto, o una Apgar menor a 7 a los 5 minutos de vida. También hablan que uno de los factores de riesgo puede ser el sexo masculino, sin embargo, tampoco hay mucha consistencia en los datos de estos 4 estudios. Pero ya en cuanto a las alteraciones como tal placentarias, sí los datos son bastante objetivos y entonces se toma como el principal factor de riesgo y el que realmente pues tenemos objetivizado pues para el stroke neonatal. En cuanto a la presentación clínica, entonces les traje un caso clínico que nombraban en el artículo, un recién nacido a término, 39 semanas de gestación, que nace por parto vaginal espontáneo, pues no requirió inducción, hizo todos sus controles prenatales, no tenía pues ninguna complicación ni ningún alto riesgo obstétrico durante el embarazo. El paciente nace con un Apgar de 9 al minuto, 9 a los 5 minutos, una adaptación neonatal normal, queda en observación y a las 14 horas de vida empieza a presentar apneas y movimientos clónicos rítmicos de brazo y de pierna izquierdos, o sea, un compromiso solamente del hemicuerpo izquierdo.
y en este paciente la resonancia mostraba un área de isquemia focal aguda en el territorio de la arteria cerebral media derecha. Ya vamos a ver entonces, de acuerdo a los hallazgos de cada imagen, de qué entidad son o de qué tipo o subtipo de stroke neonatal van a ser más sugestivos. Entonces, en cuanto a recuerden que les hablaba que hay unos sintomáticos agudos y unos presuntivos, unos pacientes que son ya un stroke presuntivo, que son los que no van a cursar como tal con sintomatología. Entonces, para empezar con los sintomáticos agudos, tenemos el stroke isquémico arterial perinatal agudo, que es el principal, el que aporta más pacientes en cuanto a la epidemiología. Tenemos que generalmente los pacientes van a debutar entonces entre las 12 y las 72 horas de vida con crisis motoras focales, como el caso del paciente que les acabo de mostrar. Pero algunos de los pacientes que presentan este stroke no van a presentar ninguna sintomatología o pueden tener un examen neurológico completamente normal o pueden tener un examen neurológico alterado que nos haga pensar en una encefalopatía neonatal. En el caso de que pensemos en una encefalopatía neonatal, pues hay que descartar los diagnósticos diferenciales, principalmente pues descartar una encefalopatía hipóxico-isquémica, pero realmente pues la clínica va a ser muy difícil, pues muy similar, entonces es difícil hacer pues un diagnóstico certero sin la neuroimagen. Recuerden que les dije también que estas condiciones pues no son excluyentes entre sí, entonces un paciente podría tener las dos entidades y los factores de riesgo que van a tener para ambas entidades pues van a compartir muchos factores de riesgo, van a tener muchos factores en común. En cuanto a la resonancia magnética cerebral aquí, entonces lo que trata es de diferenciar ese stroke agudo de una encefalopatía hipóxico-isquémica. Pues lo que voy a encontrar en estos pacientes va a ser una resonancia, si hago una resonancia, idealmente que sea ponderada por difusión, que pues es la que realmente me va a diferenciar, me va a hacer un diagnóstico de un stroke isquémico arterial perinatal agudo, y me va a confirmar pues si la isquemia es reciente, si lo hago entre el día 7 al día 10 posterior a la presentación del cuadro. Generalmente pues voy a encontrar aquí entonces si realmente sí fue un cuadro agudo y si realmente es focal. Y otra imagen que me podría ayudar es la angiografía por resonancia, que lo que me va a hacer es confirmar la oclusión arterial persistente, pero rara vez pues va a mostrar un hallazgo adicional en esta imagen. En pacientes que estén inestables o que no podamos, pues que no tengamos la disponibilidad de resonancia, se podría hacer TAC o se podría hacer eco transfrontaler, pero realmente pues no me va a mostrar como tal a detalle y me va a mostrar si hay malformaciones o sangrados muy grandes. En cuanto al en este stroke isquémico arterial perinatal agudo, voy a encontrar que el tromboembolismo placentario probablemente es la causa o el factor de riesgo que me aporta más casos de esta encefalopatía neonatal, y en la mayoría de los casos esos infartos cerebrales se van a producir durante el embarazo, o sea que el paciente cuando nace ya tiene el compromiso, pero generalmente pues esos que ocurren durante el embarazo generalmente van a ser bilaterales y van a aportar hasta un 30% de los casos, y lo que me sugiere encontrar ese compromiso bilateral es que hubo una fuente embólica proximal que pues ocurrió durante la gestación. Cuando uno hace la resonancia, hay, aquí no es muy común eso, pero hay, por los tiempos, de la dificultad, puede haber todos los problemas cortados. Todas las, solo algunas, incluyen y las difusiones, para saber si hay o no. La resonancia es muy sensible. Los cambios pasados en el próximo 10 minutos. Y a lo que se refiere a esos 7 días, es que pasados los 7 días, la resonancia empieza a pseudo-normalizarse. Empieza a ver la imagen, sabe que ahí hubo un infarto, pero ya no puede decir si el infarto es agudo o ha sido incluso prenatal. No puede saber. Si se hace la imagen en los primeros 7 días, el resto no lo puede saber. Es el agudo del periodo.
la hiperintensidad. Y lo otro es que las difusiones demuestran realmente la extensión del territorio, porque las otras secuencias no están sensibles para eso. No sé si esas son del mismo artículo. Estas tres son del mismo artículo, esta sí es de otro artículo diferente. Okay, sí, porque uno puede encontrarse en esta imagen y va a ver la difusión y incluso tener esa visión. La difusión es la secuencia más importante. Listo. En cuanto a las tasas de recurrencia en los pacientes que ocurren pues antes del parto, realmente son muy bajas, ocurren en menos del 1% de los pacientes y hay que tener en cuenta pues, que uno de los mecanismos que conducen a esa oclusión arterial cerebral pueden ser las cardiopatías congénitas complejas o pacientes que estén cursando con un proceso infeccioso o una meningitis bacteriana. Entonces, en estos pacientes en que tengo una alta sospecha de infección, pues tengo que hacer todo el protocolo para descartar que no tengo una meningitis e iniciar el manejo pues, de soporte o el manejo antibiótico. Y si tengo una alta sospecha de una cardiopatía congénita compleja, pues realizar el ecocardiograma y realizar el manejo pues, adecuado para cada caso individualizado. En cuanto a lo que al traumatismo o las fuerzas mecánicas del parto, que lo que les mencionaba es lo que podría preocupar más a los padres, pensar que esa fue la causa pues, o el detonante de ese cuadro del paciente. No hay una asociación, ningún estudio que muestre que haya asociaciones entre estos, entonces siempre pues tratar de dar esa claridad hay que hacer todo un screening para esos pacientes para identificar la causa subyacente, que realmente es lo que vamos a tratar de hacer cuando estos pacientes están en la unidad de cuidado intensivo neonatal, para poder darle pues, un diagnóstico claro y un plan a seguir de rehabilitación a estos pacientes. Entonces, realizar ecocardiograma, si sospecho meningitis, estudiar la infección, si encuentro una imagen sugestiva de un stroke multifocal de arterias perforantes, pues esto va a ser muy sugestivo de meningitis, entonces en esto debería empezar manejo antibiótico inmediato y hacer, pues, esperar los estudios. En cuanto a, como les decía, que el compromiso de la placenta o una insuficiencia placentaria es un factor de riesgo importante, que es el factor de riesgo más objetivizado para hacer el stroke neonatal, debería tratar, en los casos que se pueda, realizar una patología de la placenta, pero el compromiso puede ser muy pequeño, entonces tener una patología negativa no me va a excluir que esa sea realmente la causa el detonante de ese stroke. Y si tengo una historia familiar de hipercoagulabilidad, entonces en ese paciente debería hacer todo un screening también para descartar trombofilias y realizar también pruebas genéticas. En cuanto al stroke senovenoso cerebral, vamos a tener que se define como una trombosis de senos venosos o de venas cerebrales que se presenta durante, pues, entre la semana 20 de gestación y los 28 días de vida. Puede producirse posterior al parto o puede producirse en algunos pacientes inútero y puede cursar pues, también en pacientes prematuros. Este se va a caracterizar, o lo que va a encontrar principalmente en las imágenes, es una congestión y edema venoso cerebral que puede progresar hasta un infarto venoso con transformación hemorrágica. Tiene una presentación similar, un cuadro clínico similar a otro tipo de strokes, entonces también puedo encontrar un paciente con unas crisis neonatales, pero también puede cursar con un cuadro muy inespecífico, como puedo encontrar un paciente letárgico, irritable, o que ha tenido dificultad para alimentarse, un paciente encefalopático o con signos de hipertensión endocraniana, sobre todo en aquellos que ya han tenido una transformación hemorrágica. Entonces, esta es una de las imágenes que puedo encontrar. Puedo encontrar entonces, este muestra una hemorragia talámica bilateral y una isquemia venosa sin hemorragia, y tiene una venografía por resonancia magnética cerebral que también muestra un seno recto ausente. Miren esa angio, en este caso, seno sagital superior que llena bien el medio de control. Pero acá, por ejemplo, está un trombo extenso de todo el seno sagital superior. Pero el seno recto está. El contraste ingresa al seno y lo demarca. Acá no lo vemos. O sea, aquí está el trombo. En este caso, y acá en el seno sagital superior.
del trombo hacia atrás, pues el sistema venoso se congestiona y alguna de las venas durales sangra. Entonces, la transformación generalmente es hemorrágica, pero también se puede asociar a stroke isquémico, porque el área local de congestión venosa no tiene una presión de perfusión, pues bueno, y hacen infartos isquémicos también. Entonces, para el diagnóstico, como ya lo veíamos, entonces se hace el diagnóstico igual, también con resonancia. Si se puede lograr una venografía por resonancia, pues mucho mejor. El diagnóstico va a ser difícil en algunas resonancias porque si ocurre en el sistema más profundo, no vamos a encontrar como tal la evidencia del trombo que esté obstruyendo, pero sí vamos a encontrar unos patrones específicos de isquemia dentro de algún territorio venoso, entonces por ahí pues ya podemos hacer el diagnóstico. Entonces no buscar el trombo, sino el compromiso del territorio venoso. En todos los pacientes lactantes a término con hemorragia intraventricular se considera que es una trombosis senovenosa cerebral neonatal hasta que se demuestre lo contrario, porque en general, lo que les decía, estos pacientes pues no va a esperar una hemorragia intraventricular como los prematuros. Entonces siempre esta va a ser mi principal sospecha diagnóstica y tengo que empezar a hacer todo el screening para este paciente. Factores de riesgo para hacer una trombosis senovenosa cerebral durante la etapa neonatal, puede ser secundario a infecciones, un paciente con deshidratación, sobre todo aquellos que tienen dificultad para alimentarse durante los 7 primeros días de vida, pacientes con cardiopatías congénitas, posquirúrgicos de alguna cirugía cardíaca, pacientes con coagulopatías o con compresión mecánica de los senos venosos. En cuanto al stroke hemorrágico, entonces este va a ser secundario a una acumulación focal, o se va a caracterizar por una acumulación focal de sangre en el parénquima cerebral, y en estos voy a incluir los pacientes con hemorragias primarias y con transformación hemorrágica de lesiones isquémicas. En estos pacientes no voy a incluir otro tipo de sangrados que pueden ser frecuentes en los pacientes recién nacidos a término y prematuros, como hemorragias extraaxiales, hemorragias subaracnoideas, subdurales o epidurales, no entran a ser parte pues, de este trastorno. Este es el menos frecuente de los 3 que les he mostrado. El paciente puede también debutar con una crisis neonatal, con alteración en el estado de conciencia. Igualmente también puedo encontrar un paciente encefalopático y en aquellos que la extensión es importante, ya voy a encontrar signos de hipertensión endocraniana. Esto puede ser secundario también entonces a diátesis hemorrágica, entonces en esos pacientes tengo que descartar hemofilias, tengo que descartar trombocitopenias neonatales que hayan llevado a que se produzcan estos sangrados, y también en parte de los estudios tengo que descartar lesiones estructurales como malformaciones vasculares o transformaciones hemorrágicas de otro tipo de strokes del tipo isquémico. Entonces, en esta imagen vemos un accidente cerebrovascular hemorrágico multifocal en cerebelo, en corteza temporal, cerebelo acá en la primera imagen, en corteza temporal acá en la segunda imagen, y en ganglios basales y el plexo coroideo acá en esta tercera imagen. Este paciente era un neonato que tenía una trombocitopenia grave, y pues todo el compromiso lo hizo secundario pues a esta. En estos pacientes, entonces, tengo que hacer también toda una evaluación hematológica completa, con un hemograma completo, unos tiempos de coagulación, unas imágenes cerebrales pues con angiografía. La más común, el tipo de compromiso más común en este stroke hemorrágico que voy a encontrar es la hemorragia intraparenquimatosa única y aislada, que generalmente puede explicarse por una ruptura de alguna anomalía vascular con que el paciente haya nacido y que pues esta ruptura ocurra durante la transición a la vida extrauterina, que luego pues se va a obliterar y va a producir como tal la clínica. Algunos se han realizado estudios objetivos y controlados que no han encontrado asociación entre las fuerzas físicas que se puedan poner pues, sobre el cráneo del feto durante el parto y que lo relacionen pues, con el stroke hemorrágico. Y en los pacientes en que encuentre este stroke hemorrágico, que encuentre porencefalia, que encuentre glaucoma o que encuentre cataratas, es en los pacientes en que debo considerar que hay alguna mutación
este subtipo de esta subunidad de colágeno, que es la COL4A1. Entonces, en todos estos pacientes que son los agudos, en los que va a encontrar la clínica durante pues, el periodo neonatal, las medidas que se deben tomar, o la idea de identificar este trastorno rápidamente, es para hacer una neuroprotección y unos tratamientos específicos de acuerdo pues, a la etiología de cada uno. Entonces, en estos pacientes, el tratamiento inicial siempre va a ser una atención neuroprotectora para minimizar esas secuelas y esas lesiones, esa lesión cerebral final que va a tener el paciente. Entonces, a todos estos pacientes debo hacerles un electroencefalograma que me permite hacer un diagnóstico más preciso de las crisis neonatales, dejarlos por clínica, sino tener como tal ya la evidencia del trazado. Y me sirve también para hacer pues un seguimiento y una monitoría durante el resto de la vida de este paciente. En cuanto al manejo anticonvulsivante, realmente pues no hay estudios o no hay ensayos que muestren qué anticonvulsivantes van a ser específicos para stroke neonatal, entonces hay que guiarse con las mejores prácticas pues, del tratamiento para las crisis neonatales secundarias pues solo por crisis neonatales, y no se recomienda el uso de estos anticonvulsivantes de manera profiláctica si no tengo la evidencia por electroencefalograma o la evidencia clínica de que el paciente haya presentado como tal una crisis. En cuanto a las crisis pues, secundarias al stroke, generalmente van a ser durante el debut del paciente, durante la primera semana de vida, pero generalmente después de esa primera semana de vida la recurrencia de crisis va a ser muy baja, entonces de rutina no se deben continuar esos anticonvulsivantes, excepto pues en algunas condiciones ya como tal específicas, pero no en todos los pacientes van a tener que dar un egreso con anticonvulsivante a largo plazo. En cuanto a hipotermia terapéutica, no hay recomendación de hacer el mismo protocolo de hipotermia que se hace para asfixia que para stroke neonatal, principalmente porque hay un desconocimiento del momento en el que se da la lesión, entonces no sé cuál es el periodo, la ventana terapéutica que tengo para ese paciente, entonces no se hace tampoco de rutina, pero sí se ha visto que la hipertermia puede empeorar una lesión cerebral aguda, entonces siempre en estos pacientes parte de las medidas generales va a ser pues mantener el paciente con una normotermia. Adicional a eso, otras medidas generales va a ser el mantenimiento del volumen de líquidos, por lo que ya dijimos que la deshidratación aumenta el riesgo de que hagan un stroke venoso. Mantener una presión arterial normal para la edad gestacional del paciente, mantener una oxigenación óptima para el paciente y una hemoglobina óptima también, sin anemia. Si este paciente está cursando con anemia, se debe hacer la corrección de esta y mantener al paciente euglicémico. Ya en cuanto a tratamientos específicos para cada una de las entidades, entonces, en el stroke de tipo isquémico, anticoagulación aguda no está tampoco recomendada pues, para todos los pacientes, excepto en los pacientes en que encuentro una cardiopatía compleja o los pacientes que cursan con una trombofilia. En los pacientes en que creo que la imagen es muy sugestiva, que sea secundario a un proceso infeccioso como una meningitis bacteriana, pues debo iniciar el manejo antibiótico lo antes posible, y en algunos pacientes estaría indicado el uso de esteroide, sobre todo pues si encuentro que hay una presunta vasculitis secundaria de arteria perforante. Trombectomía mecánica, no hay indicación para hacerla en el stroke neonatal. Eso por lo mismo que no hago la hipotermia terapéutica, porque no conozco el momento en el que se dio la lesión, no sé si el paciente se va a beneficiar de la trombectomía, y realmente hay más riesgo de complicaciones, es mayor el riesgo que el beneficio que puede haber para estos pacientes. En cuanto a la trombosis senovenosa, esta sí tiene indicación de hacer anticoagulación. Hay varios estudios que muestran que es segura y que es eficiente, pero pues por protocolo en algunas instituciones puede que no se administre, entonces en estos tendrían la indicación de hacer neuroimágenes seriadas, al menos 5 a 7 días, cada 5 a 7 días, para descartar que no se haya propagado el coágulo, que puede ocurrir hasta en un 30% de los casos que se dejan sin anticoagulación. Y es mejor anticoagular de entrada porque tiene una hormona expectante. Pero al final es aquí dice la guía de la baja. Si el trombo es un trombo grande, ahí no define como un sangrado
sangrado. Cuando el toco tiene una transformación hemorrágica grande, pero si hay un sangrado que tenga desviación de la línea media, que se le dan más de 5 portes, uno puede hacer una digamos, más de 5 cc. Bueno, hay varios ítems. Riesgo de que la terapia anticoagulante empeore ya el sangrado es muy grande y eso es. Si no hay sangrado, no hay controversia. ¿Sí? O si el sangrado es pequeño, puntiforme, ahí se puede hacer la anticoagulación. Y evaluar clínicamente. Si no se anticoagula, lo que recomiendan es hagan control con angioresonancia al quinto día. Si la extensión del trombo se ha aumentado, varios deterioros clínicos, asuma riesgo y anticoagule. Es que si no, peor. Más o menos. Listo. En cuanto a los pacientes que tienen compresión mecánica del seno sagital superior, hay una medida muy pues no invasiva, poco invasiva, que es simplemente posicionar al paciente para mejorar el drenaje venoso. Y en los pacientes con stroke de tipo hemorrágico, siempre van a requerir una valoración por neurocirugía, pero no siempre estos pacientes son candidatos a algún procedimiento neuroquirúrgico. Entonces, solamente hay requerimiento de cirugía si el paciente tiene un hematoma de gran volumen o si el paciente cursa con hidrocefalia y ya con signos de hipertensión endocraniana. Y en los pacientes con diátesis hemorrágica, pues siempre corregir la causa o la deficiencia subyacente. Entonces, si tengo un paciente con una trombocitopenia severa, hacer la corrección de esa trombocitopenia o hacer la suplencia pues, de esos factores que estén deficientes. Entonces, en el estudio, en lo que mostraban en la guía de la AJA, hay un estudio que se hizo en un solo centro médico en Canadá que analizaba 83 neonatos con esta trombosis senovenosa, y de esos 83 pacientes, a 29 se les administró anticoagulación, ya fuera con heparina estándar, con heparina de bajo peso molecular o con warfarina, y en estos pacientes, en 3 de 21 que tenían una hemorragia intracraneal preexistente, ocurrió una hemorragia mayor, o sea, en un 14% de los que ya tenían una hemorragia preexistente ocurrió una hemorragia mayor, y los que no tenían ninguna hemorragia preexistente, ninguno tuvo una hemorragia mayor, secundario pues a la administración de la anticoagulación. En imágenes de seguimiento se demostró propagación del trombo en 10 de los 35 que no recibieron anticoagulación y solamente en 1 de 22 que sí recibieron pues, la anticoagulación. Y esa propagación del trombo se asoció entonces con un nuevo infarto venoso hasta en el 10% de los neonatos y un peor pronóstico pues, clínico a futuro. Entonces, pues no habiendo como unos estudios como tal, como unos ensayos clínicos controlados, sino solamente pues como estos datos de este estudio, estos datos sugerían que una anticoagulación es segura, especialmente pues lo que decía el doctor Cristian, si hay una ausencia de una hemorragia cerebral previa, y proporcionan pues evidencia de que esta terapia sí es útil para evitar complicaciones en aquellos que no han tenido hemorragias antes. En cuanto al stroke perinatal presuntivo, realmente este tema no nos compete mucho porque esos son los pacientes que voy a encontrar ya más durante la infancia, pues, o pacientes que voy a hacer el diagnóstico ya en su edad, pues, en etapa pediátrica, no durante la etapa neonatal, pero pues, de todos modos, para hablar brevemente de esto, tenemos que el stroke perinatal arterial isquémico presuntivo, vamos a tener que casi la mitad de los pacientes van a ser asintomáticos en los primeros días, entonces son pacientes que no vamos a detectar, pues, a tiempo para hacer el diagnóstico como tal de una stroke perinatal. La presentación va a ser durante la infancia y estos pacientes pueden debutar con algo tan sencillo como tener una mano dominante tempranamente, antes de los 6, entre los 4 o los 6 meses, y una simetría motora. Entonces, en estos pacientes tengo que sospechar esta entidad y tengo que hacer una neuroimagen para guiar pues, la terapia de rehabilitación. En esas neuroimágenes lo que va a encontrar es la evidencia pues, de una isquemia focal, y tener en cuenta entonces que en esos pacientes que debutan con una simetría motora precoz,
La resonancia generalmente va a mostrar que la isquemia focal va a ser en un territorio arterial y que en ese stroke perinatal isquémico presuntivo pues va a representar más o menos el 50% de los casos del stroke arterial isquémico pues en total. En cuanto al infarto venoso periventricular presuntivo, en este generalmente lo vamos a asociar con una hemorragia de la matriz germinal que puede ocurrir in útero con un infarto venoso secundario. En las resonancias o en las imágenes que hagan estos pacientes, pues ya durante su periodo de lactante o su edad o durante la infancia, va a encontrar unas lesiones bien circunscritas de sustancia blanca que no van a afectar ni corteza ni sustancia gris. Y los resultados y el pronóstico de estos pacientes y el tratamiento va a ser similar a los pacientes que debutan con un stroke neonatal agudo, y la mayoría pues van a tener una discapacidad motora significativa porque se nos puede pasar pues más fácil este diagnóstico que el que debuta pues durante la etapa neonatal. En cuanto a los resultados, la rehabilitación y la neuroplasticidad que encontramos en estos pacientes, pues vamos a tener que en general tanto el agudo como el presuntivo va a tener unos resultados desfavorables en general, y la mayoría de estos pacientes bueno, van a tener unas discapacidades neurológicas pues, que lo van a acompañar el resto de su vida. Va a tener consecuencias duraderas y que prácticamente pues, no tienen una estrategia de prevención, entonces aquí está la importancia pues, de centrar el tratamiento o que el pilar del tratamiento sea la rehabilitación de estos pacientes. Entonces, pues aquí vamos a ver que la mortalidad realmente pues, es poca, sobre todo el tipo de stroke que nos aporta más mortalidad va a ser el senovenoso, la trombosis senovenosa, seguido del stroke hemorrágico y pues en menor proporción del arterial isquémico. En cuanto al déficit motor, va a ser pues, la principal manifestación o la principal secuela que van a tener estos pacientes, principalmente aquellos que cursaron con un infarto periventricular venoso, seguido de los pacientes con el stroke isquémico perinatal presuntivo, y luego, pues, igual que en la mortalidad, el isquémico neonatal y el hemorrágico. En cuanto a la alteración del lenguaje, estos pues, van a ser mucho menores porque se ha visto que estos pacientes tienen menor afectación y una mayor capacidad de rehabilitación de esta parte después de haber sufrido pues, como tal la lesión. En cuanto a otro tipo de secuelas que pueden encontrar en estos pacientes, van a ser alteraciones pues, del comportamiento, alteraciones cognitivas y alteraciones intelectuales, principalmente en aquellos pacientes que tengan un compromiso arterial isquémico, y algunos pacientes pueden quedar con como secuela una epilepsia, que ya también les voy a mostrar los datos. Entonces, en cuanto a la motricidad y el lenguaje, el déficit motor lo puedo encontrar hasta en un 60% de los pacientes que han cursado con un stroke isquémico arterial agudo y hasta en un 90% de los pacientes que tengo con un stroke isquémico arterial presuntivo. La rehabilitación o el manejo de esto debe estar centrado, pues ha mejorado mucho en los últimos 10 años, que es donde se empezó a estudiar más esta entidad, y el objetivo principal de esta rehabilitación debe ser incorporar actividades de la vida diaria del niño, pues para que haga una adaptación pues, de acuerdo al déficit que tenga, hacer unas terapias de restricción, hacer terapias bimanuales y en algunos casos se está haciendo estimulación cerebral no invasiva. En cuanto al lenguaje, como ya les decía, van a tener una menor afectación, hay una mayor capacidad de reorganización de la área del lenguaje después de la lesión y se ha visto que en adolescentes el desempeño lingüístico va a ser similar en los pacientes que cursaron con un stroke que en los pares que no tuvieron ninguna alteración. Pero sí se ha visto que en pacientes que tuvieron compromiso del hemisferio izquierdo hay más probabilidades de que tengan errores en la forma del lenguaje, que usen una sintaxis menos compleja y que tengan pues también como una sintaxis, que tengan un uso de menos tipos sintácticos que en comparación de los pacientes que no, de los pares pues que no han cursado con ese stroke. En cuanto a la epilepsia, vamos a tener que la mayoría de los recién nacidos a los que les hago el diagnóstico van a lograr irse sin anticonvulsivantes, que no han tenido recurrencias de crisis,
Pero en algunos pacientes, pues la epilepsia sintomática focal sí suele aparecer años después de haber sufrido pues, la agresión o la lesión cerebral, teniendo una prevalencia que va a ser muy variable, que puede oscilar desde un 6% en los pacientes que han cursado con un stroke hemorrágico, pero hasta en un 50% con los pacientes que han cursado con un stroke isquémico arterial. En cuanto a las crisis neonatales, el haber presentado una crisis neonatal durante el debut del cuadro me va a aumentar el riesgo de crisis focal o de epilepsia con una incidencia de hasta el 69% en algunos estudios que se hicieron a lo largo de 10 años, y que la prevalencia general de esta epilepsia pues va a ser de presentar epilepsia en pacientes con antecedente de stroke es de hasta el 54%. Aunque otros estudios han mostrado datos tan pequeños y tan diferentes del 54% como hasta el 16%, y esto lo que nos demuestra es que el tipo de secuelas y el tipo tipo de secuelas con las que van a quedar estos pacientes va a depender mucho del territorio que se vio comprometido durante la lesión cerebral. Pues hay una variabilidad sustancial entonces en esos datos. Y para finalizar, entonces, tenemos que las intervenciones familiares, como para responder las preguntas iniciales que hice, deben estar basadas en que estos cuidadores van a presentar, tengo que tener en cuenta que estos cuidadores van a presentar estrés y ansiedad mucho más aumentada que cualquier paciente que no tenga una secuela neurológica, que van a tener una reducción importante y marcada en la calidad de vida, y que esta va a ser proporcional al grado de discapacidad con la que cursa el paciente, y que el momento del evento, definir en qué momento ocurrió esto, puede regular mucho las emociones de los padres, pero va a ser algo que en la mayoría de los casos se nos va a salir de las manos, pues definir en qué momento ocurrió, si fue perinatal, si fue prenatal, si fue durante la gestación o si fue durante pues, los primeros 28 días de vida. Entonces, esa dificultad para definir pues, el momento en el que ocurrió la lesión va a generar culpa en la madre, puede generar estrés postraumático y disfunciones familiares pues, secundarias pues, a toda esta situación. Entonces, la mejor intervención que podemos hacer en estos pacientes nos va a tomar solamente unos minutos y va a ser explicarle a la madre y pues en general a ese núcleo familiar que lo que ocurrió no pudo haber sido evitado, que no fue no fue por una condición, no fue por un incidente puntual, y que no es culpa de ese núcleo familiar. Se deben redireccionar estos pacientes pues, a los grupos de apoyo para que pues, tengan un seguimiento pues, y un apoyo a largo plazo, porque estos van a ser pacientes que van a requerir seguimiento toda la vida. Y para finalizar, entonces, para llevar a casa, pues a tener en cuenta que ese stroke perinatal se define como uno de los 6 estados patológicos específicos según la presentación clínica y los hallazgos imagenológicos, que es un espectro de síntomas agudos, y que como es un espectro y no va a tener una clínica muy clásica, pues entonces se me va a dificultar el reconocimiento temprano y el diagnóstico, por lo que tengo que tener siempre en cuenta pues, que esta entidad existe para poder llegar a hacer un diagnóstico. Tengo que realizar un diagnóstico temprano me va a ofrecer oportunidad de neuroprotección y mejorar los resultados que van a tener estos pacientes a largo plazo, que el stroke presuntivo es la principal causa de parálisis cerebral hemiparética y que puede ocurrir mucho, lo puedo encontrar mucho después de que ocurre la agresión. Entonces puedo diagnosticar un stroke neonatal en un paciente pues ya pediátrico, y que los esfuerzos deben centrarse en la neurorehabilitación para mejorar la funcionalidad y disminuir pues, la discapacidad de estos pacientes. Tener en cuenta pues, que los mecanismos causales son poco conocidos, entonces se necesitan pues, muchos estudios adicionales para entender para tener un mejor entendimiento de esta entidad. Y listo. Gracias. Gracias, Laura. Muy buena la presentación, excelente. Creo que tocaste todos los temas que habíamos planteado. Nosotros quisimos con Laura hacer esta revisión porque tenemos esa dualidad con los pacientes que tienen el diagnóstico de asfixia. Entonces, hemos planteado que ojalá el diagnóstico inicial sea encefalopatía. Encefalopatía porque todavía no tenemos claridad si realmente le hizo la asfixia, o lo que nosotros llamamos asfixia o encefalopatía hipoxico-isquémica, sea secundario a un proceso asfíctico. En ese orden de ideas quisimos mirar qué tanto impacta patologías como esta. O sea, uno cuando tiene un paciente con ese diagnóstico de encefalopatía o alguien le ha colocado el diagnóstico de asfixia, uno debería incrementar las posibilidades diagnósticas y tratar de buscar estos factores que ha mencionado acá la doctora, porque muchas veces nos van con la resonancia donde demuestran que hay sangrados, etcétera, y nunca
pensamos en que ha podido hacer un stroke. Cristian, comentarios finales si quieres. Como ya hay personas conectadas, de pronto lo haces aquí. Gracias. Buenos días para todos y todas. Agradecer la invitación a la participación de la actividad, felicitar a Laura por la revisión. No hay, bueno, de pronto los estudiantes tienen que dar la idea, no hay otro periodo en el ciclo vital, porque habla mucho más sobre stroke, probablemente en medicina interna, pero no hay otro periodo en el ciclo vital que sea más frecuente esto que en el periodo neonatal. ¿Sí? Lejos. Entonces, hay como esa sensibilización. Y el diagnóstico a veces es difícil, ¿sí? Que no hay puede no haber una sintomatología motora, sino algo más difuso, cambios en el tono, apneas o la crisis, que puede ser clínica o electroencefalográfica. Y el abordaje pues es complejo, hay que descartar muchas comorbilidades, cardiopatías, trombofilias, condiciones incluso de la madre que ya revisó en extenso Laura. Y no olvidar que la rehabilitación empieza desde la fase intrahospitalaria. ¿Sí? Hay cosas que se pueden ir adelantando siempre desde el principio y manejar las comorbilidades. ¿Sí? Muchos de esos pacientes pueden tener comorbilidades como las crisis, puede ser IADH o bueno, otras alteraciones que pueden estar asociadas. Yo creo que y siempre esto no es un diagnóstico final, ¿no? Diagnóstico inicial, pero ¿cuál fue la causa del stroke? Probablemente un listado de descartar y muchas veces eso no se acaba ese estudio cuando el paciente se va de la UCI, sino que continúan los estudios. Y tener en cuenta que algunos de esos pacientes recurren, mencionaste, hay un porcentaje que tiene un segundo episodio o más, entonces necesitamos hacer una búsqueda todavía más exhaustiva, incluyendo la parte genética y algunos errores innatos del metabolismo, que Daniela creo que nos va a mencionar. Muy bien. En cuanto a los errores innatos del metabolismo más frecuentes, bueno, entonces hice una averiguación así como rapidita sobre qué errores frecuentes innatos del metabolismo podían llevar a generar stroke neonatal más fácilmente. Y entre los dos principales pues encontramos la homocisteinuria y las alteraciones como tal en el metabolismo de los folatos, que a su vez van a llevar a un aumento en los niveles de homocisteína. Eso pues genera un estado protrombótico grande, que al final pues va a llevar a una propensión de formación de trombos. Hay otros, pero pues ya son más relacionados con trombofilias, los más comunes que conocemos, deficiencias de proteína S, C, y alteración como tal en el factor de Leiden. Eso es como lo principal. Muchas gracias. Entonces no todo es asfixia. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en 8 días. El presidente Alejandro Meléndez nos va a hablar de canguro. Mire ese título que le colocó él. Construyendo futuro desde la unidad de cuidado intensivo. Entonces vamos a revisar un poquito lo que canguro. Gracias. Nosotros nos quedamos para que apaguemos y nos quedamos con lo de mortalidad, ¿no? ¿Quién va a presentar? Claudia nos va a presentar la historia clínica. Es que hay un paciente que tiene una mortalidad